junto con mi más cordial saludo a todas las personas que han recibido estas pandémicas y han hecho comentarios. Quisiera recordar la idea de este ejercicio me da a pensar que a veces uno, nos pasa a todos, piensa en voz alta y quise grabar esas percepciones en voz alta. Esta en particular va dedicada a una gran colega y gran amiga que se llama Andrea Botero, que vive entre Finlandia y Colombia, ahora digitalmente, antes físicamente, pues que hizo un comentario que me animó a seguir con estas destellos o estas provocaciones. Hoy quiero hablar de una concepción, me gusta más la idea de concepción que la de concepto. Concepción alude un poco a preñez y a embarazo, y en cambio concepto alude a ese truco, a esa llave maestra del pensamiento con la que desde Sócrates o desde el Sócrates histórico los occidentales quisieron apoderarse del mundo. Y quiero hablar de una concepción de un pueblo norteamericano, de los Lakota, sobre los que hablaré también en una futura pandémica. Además de lo que hablé hoy, esta concepción es la concepción del Mitakuye Oyasin, a veces traducido como concepción del pensamiento relacional, como para todas mis relaciones o todos somos parientes. Me preocupa mucho la mercantilización de estas ideas y a veces resulta hablando gente del Mitakuye Oyasin a diestra y siniestra, gente que a mí me parece que se interesa bien poco por los Lakota de carne y hueso, o sea que no podría señalar en el mapa dónde viven, y eso me parece delicado. Del Mitakuye Oyasin del pueblo Lakota diré que es algo más que un saludo, y que, como suele suceder con las concepciones relacionales indígenas, tampoco es una oración, como con frecuencia la traducen de modo imprudente quienes en últimas casi todo ignoran de los Lakota de carne y hueso, actuantes y vivientes del mundo de hoy. Insisto, los que no saben en qué lugar del mapa de la América del Norte o de Isla Tortuga habitan estos pueblos. Esta noción del Mitakuye Oyasin habla de algo que algunos autores, dejaré algunas fuentes debajo del video, refieren como la ligazón que tienen los pueblos indígenas con el espacio más que con el tiempo. Son pueblos más espaciales que temporales. Indígena o aborigen es vinculado a la tierra, pero realmente estamos hablando acá de los Lakota. Esa concepción condensada en esa frase Mitakuye Oyasin, según la cual todos estamos relacionados y todos somos parientes, a veces traduciría lo que está arriba mío, debajo de mí, a los lados, para todas esas cosas, seres a mi alrededor, incluidos mi prójimo, plantas, animales, espíritus y artefactos. No habría frontera con lo mineral y con lo hecho. Esa frase está relacionada con una cantidad de variaciones que emergen dentro de las ideas de algunos pueblos relacionados, los Lakota, Dakota. Alguien habrá escuchado hablar de dos estados de los Estados Unidos que llevan ese nombre, y Nakota, pueblos que ocuparon, después de diferentes migraciones, el centro del continente norteamericano. Yo creo que nunca vamos a entender del todo esas concepciones, y a mí me interesa mucho el diseño. ¿Qué sería diseñar desde esa noción del Mitakuye Oyasin? Construir desde el Mitakuye Oyasin. Yo pienso que eso implicaría saltar de la racionalidad occidental a la relacionalidad lakota, ir de un pensamiento a otro, y ahí nos encontraríamos con una suerte de diseño otro, porque ya no sería de diseño, y habría que actuar conforme a las nociones lakota de creación como acción y creencia como creación en acción. Hay un pensador indígena, George Thinker, teólogo de la liberación de otra nación emparentada con los Lakota, los Osage de Norteamérica, y sobre ideas de él, el filósofo estadounidense Scott Pratt explica que algunas personas podrían considerar el Mitakuye Oyasin Lakota como un equivalente
religioso de la expresión cristiana amén. El amén es una así sea, no es la oración directamente, uno no reza un amén, sino que es una disposición vinculada con el orar entre los cristianos. En el caso del Mitakuyo Yashin, a veces dicho al principio de las ceremonias, nos mueve a actuar con respeto a todas nuestras relaciones, en todas nuestras actividades, cuidando a todos y a todo lo encontrado y abandonando nuestros propios propósitos. Creación para los Lakota también sería un término que se expresa con creencias locales, distinta para cada grupo, vinculado a seres particulares que propician relaciones particulares, conforme a la cual participamos desde donde estamos de todo lo creado. Actuamos hacia la creación total para con Mitakuyo Yashin, es decir, para con todas nuestras relaciones, pero afirmamos la existencia de seres y relaciones particulares en nuestra propia escenificación del Mitakuyo Yashin. Algún día hablaré un poco de lo que comprendo tras haber estado en Polinesia de la nación de Va o espacio relacional samoano o polinesio, vinculado con el Mitakuyo Yashin. Vivir el Mitakuyo Yashin implicaría, cosa difícil para quien no lo es, ir a un cierto ritmo Lakota. Pensemos en cómo fuma un occidental y en cómo incluso caricaturizados por el cine fuma un Lakota o algún indígena de las llanuras norteamericanas, el calumet, objeto sobre el que habría que hablar mucho porque por un lado es a veces la pipa y por el otro lado es el tomahawk. Y en el poco diseño, entre comillas, planificación, disposición, prefiguración que tiene el acto de fumar. Nervioso, me llevo el pucho a la boca, fumo y ya. Y contrastémoslo con el modo en que fuma pipa con compuestos orgánicos criados con cariño, y ahí tendríamos que hablar de lo que es el kininik, que no es el tabaco comercial, entre los ancianos de los pueblos Lakota, Dakota o Nakota. Cada uno de esos pueblos daría para qué hablar. Y ese modo en que se fuma en el mundo indígena, ese sería una frase, concepción, oración. Recordemos, y aquí no hablo de la famosa obra de René Magritte, que cuando digo la pipa de los Lakota estoy haciendo un burdo traslapo de la lógica del otro a la mía. Realmente no es una pipa, no me refiero al cuadro de Magritte de nuevo, sino es una chanupa. Chanupa es como se llama en la lengua de esas gentes. Y la chanupa, así como la pipa, está creada desde una lingüística, desde unos actos, desde una tradición, desde unos saberes occidentales. La chanupa es el resultado de una sabiduría indígena, no resultante de las cosas que resultó la pipa. Por eso digo que la traducción siempre es mentirosa. Hay otro profesor canadiense que se llama Mark Room, explica que en la vida de los ancianos de estos pueblos, fumar al principio de cada encuentro es una suerte de vivir el Mitakuyo Yashin, porque la chanupa, la que entendemos como pipa sagrada Lakota, se enciende al inicio de cada encuentro, ¿cierto? Y es ofrecida en todas direcciones, arriba, abajo y a las 4 direcciones, para hacer partícipes del encuentro a los poderes superiores y a los poderes inferiores. De alguna manera en ese artefacto y en su uso están insertadas o insertas todas las órdenes de creación. Por eso digo que fue diseñotreada, ¿no? Diseño con otro nombre, diseño otro nombreada. De acuerdo con las enseñanzas Dakota, Lakota y Nakota, o con la fragmentaria aplicación o comprensión que puedo tener de ellas, cuando los humanos fuman, se unen totalmente a Wakan Tanka, traducido forzosamente a veces como el gran espíritu o como Dios para los indígenas. Pensemos también en cómo el Dios occidental creó con el hálito, el soplo, creó o le dio vida al muñequito Adán. Al compartir la chanupa, como se hace, pienso yo, con la bombilla de mate en el cono sur, y aquí pienso en mis amigos uruguayos, diseñadores ellos, Julio Massili y Daniel Vergara, hay una afirmación de relacionalidad total y de respeto a Huacantanca y a todos los espíritus, porque el humo es algo vinculante.
algo que pensar en esta época del coronavirus, donde el barbijo, la mascarilla, o como la queramos llamar, se vuelve una suerte de mordaza y nos distanciamos en el aroma. Lo fumado es una ofrenda y es un regalo para los espíritus. No es algo que yo hago nerviosamente para entretenerme en una reunión de trabajo saliéndome al corredor. Eh, Como base de una forma de ser relacional, o sea, de una ontología vinculante, el Mitakuyo Yashin no podría ser comparado directamente, por ejemplo, esa es otra cosa muy alegre, a veces por buscar categorías maestras se dice el Mitakuyo Yashin es el buen vivir andino, que tampoco es buen vivir, sino suma causa o suma camaña. Pues en Lakota habría ideas más cercanas al summa causa o al buen vivir que Mitakuyo Yashin. Quizá Wikoni o Wikosani Waste. Wikoni es vida y Wikosani Waste bienestar, según lo explica el mismo Marrum. En mi artículo Resurgimiento, Sures como diseños y diseños otros, publicado en 2015, yo apenas me estaba acercando a lo que era el Mitakuyo Yashin, u otras de las que hoy llamo nociones policardinales, porque vienen de todos lados, que la pregunta del diseño otro sugiere, y a las que pues no me puedo referir en esta corta pandémica. Sin embargo, desde entonces me he aplicado a leer algunos libros. Salió un libro que se llama All My Relatives, Exploring Lakota Ontology, Belief and Ritual. Traduciría todos mis parientes explorando la ontología, la creencia y el ritual Lakota, de un profesor en antropología y lingüística sociocultural de la Universidad de Dakota del Sur, David C. Posthumus, donde habla pues cantidades de cosas de lo que estoy comentando acá, y refiere Posthumus que el Mitakuyo Yashin se vive circularmente, en la circularidad, pues los humanos, para los Lakota somos un aro, un oyate. Oyate es pueblo, es nación y es aro. Y estamos unidos a muchos otros aros en las comarcas de la vida, a diferencia de los cristianos y los occidentales y de su presunción de que podemos gobernar sobre todas las demás formas de vida y que Dios como una suerte de CEO nos nombró directores de la vida en la tierra. Los Lakota, los Dakota, los Nakota, pueblos distintos pero emparentados, nos entienden a los humanos como los seres más desconocedores y débiles de la creación, requeridos desesperadamente de ayuda y compasión de todas nuestras relaciones, de Mitakuyo Yashin. Precisamente Posthumus en el libro presenta dos concepciones Lakota vinculadas, pero no correspondientes del todo con Mitakuyo Yashin. Una es Woniya, que es la transformación de la vida, y la otra es Wikosani, que es salud. Y los vincula estas dos nociones, el Woniya y el Wikosani, y el Mitakuyo Yashin, con otra noción, es así cercana al buen vivir, otra noción Ojibwe. Los Ojibwe fueron los grandes rivales de los Lakota en el centro de los Estados Unidos, algo sobre lo que valdría la pena hablar. La noción de Pima Dasiwin o Bima Disiwin, que está cercana a buen vivir, o Bima Disiwin. Los Ojibwe, los que tienen esta versión, son otra nación, como les digo, Ojibwa, Chippewa, Saltox, más numerosos aún que los Lakotas hoy día. Esas otras, los indígenas no son seres de película, son seres reales, y viven entre los Estados Unidos y Canadá. Los Ojibwe integran un conjunto de pueblos que se llaman Anishinaabe, con otros grupos como los Potawatomi, los Oji-Cree y los Algonquins. Curiosamente, como los guerreros Ojibwe poco o nunca confrontaron contra los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, son menos conocidos caricaturísticamente por el western que los Lakotas y Dakotas, que cobraron fama gracias a su denominación dada por los occidentales de Sioux, en francés Sioux, pero realmente ellos son Lakota, merced a las batallas que sí libraron en la segunda mitad del siglo XIX contra el ejército estadounidense y los colonos blancos, guiados por caudillos como Mapialuta, que era nube roja, o Tashunka Huitco, que era caballo loco,
ambos de la tribu Lakota. Los Lakota se dividían en varios grupos, de los Oglala, o Tatanka y Yotake, que era el más famoso quizá también por los cómics y los western en el mundo latinoamericano. Algunos cercanos míos creen que los Lakota son figuras Tiny Toons o algo así, que eran de la tribu Lakota de los Hunkpapa. Eh, es muy poco lo que se sabe en Latinoamérica y más en Colombia, donde a lo sumo del indio piel roja se conoce la imagen de los cigarrillos colombianos del mismo nombre, cuyas versiones crearon por allá en 1923 Ricardo Rendón y Miguel Ángel del Río. Eh, Hay muchísimo que hablar del Mitakuyo Yashin. Y como hablé hace poco de una bendición Haudenosani, de las palabras que vienen primero, el Mitakuyo Yashin es una frase que se pronuncia para recordar nuestra pequeñez y nuestro vínculo con todas nuestras relaciones. Somos parientes de nuestros parientes, somos parientes de otros grupos humanos, somos parientes de las plantas, somos parientes de los animales, somos parientes de los espíritus, somos parientes de los artefactos que también tienen huacán o espíritu. Los artefactos incluyen a nuestras casas y demás, y somos los más débiles de los oyates, o sea, de ese aro. Mitakuyo Yashin, todos somos parientes. Entonces, para todos los parientes que estén escuchando esto, esta pandérmica desde la piel. Muchísimas gracias. Alfredo Gutiérrez Borrero, desde Bogotá, en este día 5 de agosto de 2020. Mitakuye Oyashi.